Y amigos, nuestros amigos de estas citas todos los viernes, una vez más, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros en este episodio, nuevo episodio de su sección Pandemia Misterio en su programa Nocturna de RCN, nuestra radio cadena nacional en Colombia. Me place mucho tenerlos a ustedes aquí, que estén compartiendo estos espacios. Mucha lluvia ha caído en Bogotá, por ejemplo, en gran parte de Colombia está lloviendo muchísimo y algunos que participen en el chat, pues los invito a que nos digan en qué lugar del mundo se encuentran y cómo está el clima por allá. En Bogotá ha llovido muchísimo, muchísimo. Estamos todos muy abrigados, como nos pueden ver. Nuestro invitado hoy, una persona que ustedes ya conocen aquí en nuestro canal, él está en la Argentina y está con unos aires más caribeños. Nosotros tenemos mucho frío en Bogotá. Les agradezco mucho que estén aquí nuevamente con nosotros, que estén aquí en este espacio para hablar del misterio, para hablar de los hechos increíbles y de las cosas curiosas que ocurren en este mundo. Existe en este momento una gran preocupación con lo que está sucediendo desde hace ya varios meses con el tema de Ucrania y el conflicto con Rusia, que no es un conflicto menor. Dicen algunos que es el detonante ya de una tercera guerra mundial y ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Ya lo voy a introducir de la manera correcta. Quiero invitarlos a los que nos están escuchando, los que nos están viendo ahora, para que sigan nuestro canal de YouTube buscándonos como Pandemia Misterio. Es muy sencillo, Pandemia Misterio en YouTube y ahí pueden encontrar este y muchos de otros episodios que hemos podido emitir, hemos podido producir para la familia del misterio, para ustedes que están aquí siguiéndonos. Como hemos venido anunciando, también desde hace un tiempo estamos haciendo una campaña para ayudar a recaudar unos fondos y con estos fondos comprarles unos celulares, unos teléfonos móviles o unas tabletas electrónicas a unos niños que viven en zonas rurales aquí en Colombia y es un detalle para que pasen una buena Navidad. Tenemos una campaña en la plataforma Vaki, que yo creo que aquí en Colombia la conocen bien, en otras partes del país, perdón, del mundo no tanto, pero es muy sencillo. Yo voy a publicar en la descripción de este video el link de Vaki para que las personas que quieran ayudarnos con $1, con $2, eso nadie no nos hace pobre dar $1 o $2, pero sí nos puede ayudar mucho para esta campaña. En la descripción del video, vayan y encuentren el link si usted quiere colaborar con esta buena causa. O escribiéndonos al correo electrónico misteriopandemia@gmail.com. Creo que ahí nos podemos poner de acuerdo y ayudarles a muchas personas que en esta Navidad nosotros podremos ser artífices de una sonrisa que tengan estos niños. Muchas gracias y bienvenidos a este especial. Nuestro invitado, un hombre ya de la casa, como dije, ha estado en varios episodios con nosotros, además que la gente lo quiere mucho porque Demetrio no le he contado esto, pero mucha gente me lo pregunta. Muchas personas me han dicho, bueno, ¿y Demetrio cuándo vuelve al programa? Pues los astros se han alineado hoy y tenemos un programón esta noche con nuestro invitado desde la Argentina, Demetrio Charalombus. Demetrio Charalombus. Y el tema, vamos a hablar de lo que hice la pequeña introducción, conflicto Ucrania-Rusia, los presagios que se han venido mostrando en los últimos meses de lo que puede originar este conflicto. Algunos dicen, no, eso ya Putin se cansó y ya esto cuestión ya es cuestión de tiempo para que termine este conflicto. No, esto no es tan sencillo. Allí está metida la OTAN, están los intereses de Estados Unidos y muchos países están allí pescando en río revuelto. Y cuando esto es así, a veces se puede, estamos, podemos ver una conflagración mucho más grande y más peligrosa de lo que muchos creen o creemos.
¿Cuáles son los presagios que hay en torno a un conflicto que puede en cuestión de días o meses producirse? Estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Podemos estar viviendo en esta Tercera Guerra Mundial, no la guerra convencional que hemos conocido, sino una guerra nuclear, por ejemplo. Esto es lo que vamos a hablar con nuestro invitado. Amigo Demetrio, en la Argentina, bienvenido. Gracias por estar aquí en este espacio de Pandemia Misterio. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto nuevamente charlar contigo. Siempre es un gusto. Y gracias por invitarme a tu programa. Demetrio, han pasado ya varios meses de ese conflicto, algunos decían que no era una guerra como tal, pero ha tenido tantas matices, nos han ocultado tanto sobre qué hay detrás en este conflicto entre Ucrania y Rusia, que ya también nos suena y nos huele un poco raro. Una potencia militar como es Rusia y un pequeño país como es Ucrania, y algunos dicen que es que Ucrania le está plantando cara a Rusia y que Rusia eh, eh, no ha podido y se le acabó todo su arsenal combatiendo 6 meses con Ucrania. Eh, Muchos de esos analistas, y he visto en canales internacionales, dicen eso. Y pues eso es algo absurdo, ¿no? Una gran potencia, si no es la primera, es la segunda a nivel mundial y que esté metido o un poco varado en este conflicto que ya toma varios tiempo, lo ponen a uno a pensar. Usted ha venido estudiando desde que publicó su libro, ese libro maravilloso, Los presagios del Papa Francisco, que aquí lo hemos debatido. Usted ha venido de una manera sigilosa y muy juiciosa, mirando esos presagios, esos mensajes que aparecen y que nos pueden vaticinar cosas que van a ocurrir. En torno a este conflicto, Demetrio, ¿qué podemos decir? Bueno, en principio, yo quisiera, muchos me han preguntado algo, Demetrio, antes de que arranquemos de fondo con el tema. ¿Para qué sirven los presagios? Si bien los presagios son señales que nos pueden anunciar un hecho futuro, ¿para qué nos sirven? Muchos me trasladan esa pregunta para usted. Bueno, mira, Diego, los presagios son anuncios de cosas que van a pasar. No siempre nos sirven porque a veces esas cosas pasan igual. Lo que puede ocurrir es que nos preparemos espiritualmente para eso que va a ocurrir. En algunos pocos casos ocurre que un presagio nos permite evitar el mal que se aproxima, si es que es un presagio malo. Por supuesto que hay presagios buenos, hay muchos presagios buenos, tanto como presagios malos. Pero hablando de los presagios malos, como lo que vamos a hablar en este programa, sería bueno que los líderes mundiales le prestasen atención. Voy a hablar de un presagio que yo no recuerdo si aquí lo hemos comentado alguna vez, pero en todo caso vale refrescarlo, o si es que no lo llegamos a ver. Cuando apenas se inició esta guerra, en febrero del 2022, alguien, una persona anónima, hizo la cuenta de la fecha, prestó atención a la fecha en la cual había empezado esta invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero del 2022. Y esta persona anónima, que yo entiendo que es de habla inglesa, porque lo primero que apareció fue un papel escrito en inglés, lo que hizo fue comparar la fecha del inicio de esta guerra con la de las dos primeras guerras mundiales. Entonces yo digo, te voy a pedir que proyectes la imagen que tenemos de esa cuenta que ha hecho esta persona anónima, de las fechas de inicio de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y de esta guerra de Ucrania, porque hay un secreto matemático. Acá la tenemos. La fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial fue el 28 de julio de 1914. Fue el día siguiente al asesinato del duque Francisco Fernando, archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo, y el día siguiente empezó la Primera Guerra Mundial. Bueno,
Miremos en la cuenta de abajo, la que da el resultado 32, esa cuenta simplemente lo que ha hecho es sumar todos los dígitos de la fecha, los Sí, dígitos del mes, del día y del año, 28/7 de 1914, que empezó la Primera Guerra Mundial. Entonces hizo 2 más 8 más 7 más 1 más 9 más 1 más 4 y le dio 32. Luego sumó las cifras de otra manera en la primera cuenta que vamos a ver, que tomó el mes, que es 28, más, perdón, el día, que es 28, más el mes, que es el 7, y el año lo dividió en dos. No puso 1914, sino 19 más más 14. 14. 1914 lo dividió en dos, como si no pudiese en esta cuenta usar más de dos cifras juntas. Entonces le dio 28 del día, 7 del mes, más 19 más 14, y le dio 68. Estas son las fechas que arroja el inicio de la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939, 1 de 9 de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Entonces esta persona sumó de nuevo todos los dígitos, 1 más 9 más 1 más 9 más 3 más 9, y le dio 32. El mismo número que le daban todos los dígitos sumados de la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces vemos que las dos guerras mundiales, sumados todos los dígitos de la fecha en que se iniciaron, en ambos casos da 32. Y luego, como para reasegurarse de esta coincidencia, lo sumó de la otra manera que lo había hecho en la Primera Guerra, que es tomar la cifra del día más la cifra del mes, más la Dígito por cifra dígito. dividida en dos. No la cifra completa del año, sino hizo 1 del mes 1, perdón, 1 del día 1, 9 del mes 9, más 19 más 39. Dividió en 2 el número del año, como lo había hecho usando el mismo procedimiento que había usado para la Primera Guerra Mundial. Y nuevamente le dio 68, el mismo número que le había dado en la Primera Guerra Mundial, pues se repite en la Segunda. Entonces acá Increíble. esta persona se dio cuenta de que había un patrón numérico, porque, a ver, dos guerras mundiales, tomamos su fecha de inicio, lo sumamos de una manera, con todos sus dígitos nos da 32, lo sumamos de la otra manera, sumando el número de día más el número de mes más el número de año dividido en dos pares de dos cifras, y nos da 68. Dos veces la coincidencia es muy improbable y cualquier matemático no lo va a poder decir. Es una probabilidad en miles de que ocurra esta coincidencia. Ahora bien, esta persona se le ocurrió hacer lo mismo con la fecha de inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, que hasta el momento todavía no es una guerra mundial. Empezó el 24 de febrero del 2022, entonces se sumó 24 más 2, más 2, más 0, más 2, más 2, y le dio 32. Lo mismo que en los otros casos. Únicamente acá hizo una pequeña diferencia. En vez de sumar 2 más 4, sumó el 24 entero. Pero el número le permitió llegar a 32. Y luego lo sumó respetando ahí sí a rajatabla el mismo principio, el mismo método que había usado en las dos primeras guerras mundiales. Sumó el número de día, más el número de mes, más el número de año dividido en dos. Entonces hizo 24, más 2, más 20, más 22, y le dio 68, lo mismo que había ocurrido con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante, Diego, porque nos está marcando que esta guerra sigue el mismo patrón numérico que las dos primeras guerras mundiales. ¿Y eso qué nos está diciendo? Fijémonos que no sigue el patrón de la guerra de Vietnam o de la guerra de Irak con Irán, o si hubiéramos tomado la guerra de Siria De o la guerra... Afganistán. Cualquiera de las otras guerras que hubiésemos tomado regionales no siguen este patrón. Solo las dos guerras mundiales y esta guerra mundial. Esta guerra, estoy por decir mundial. La gente lo ha tomado como una curiosidad porque esto salió en los diarios. Yo me enteré por los diarios a los 2 días de empezar la guerra. Incluso lo publiqué en mi canal de YouTube a la semana de haberse iniciado esta guerra, porque yo comprendí una cosa que es la que les quiero decir. Si los números en su lenguaje nos están diciendo
esta guerra sigue el mismo patrón que las anteriores. Y no solo el mismo patrón numérico que estamos viendo acá, sino que va a seguir el mismo patrón general. Las dos guerras mundiales anteriores fueron guerras de aniquilación, donde no se terminó la guerra con un pacto o un acuerdo que dejara en pie alguna de las potencias beligerantes, a la potencia vencida. No, no, no. A la potencia vencida se la aniquiló. Por ejemplo, la Alemania nazi, su ejército fue aniquilado, no terminó esa guerra con un pacto, terminó con la entrada de los rusos a sangre y fuego a Berlín, matando, violando. Hitler se tuvo que suicidar en su búnker, el ejército alemán diezmado totalmente, y nada, tuvieron que levantar la bandera blanca, y fue una rendición incondicional, porque fueron aniquilados. Todavía hoy, si uno visita Berlín, va a ver que la mitad del centro de la ciudad no existe, son unas plazas muy poco agraciadas, así como unas esplanadas grandes, porque ahí había edificios. Los edificios más hermosos de Berlín fueron destruidos por los rusos cuando entraron, por los soviéticos, ¿no es cierto? Fue una guerra de aniquilación. La Primera Guerra Mundial también lo fue, terminó con la rendición de Alemania, que tuvo que aceptar unas condiciones humillantes, donde Alemania durante años después de la guerra le estuvo pagando una indemnización a Francia, lo cual provocó la indignación del pueblo alemán, porque habían pasado 8 o 10 años y todo el pueblo alemán seguía trabajando para pagarle a los franceses una indemnización de guerra exorbitante que se había establecido. Se fundían, por ejemplo, los postes que en ese momento alumbraban en las calles de las ciudades alemanas, llegaron a tal punto, a tal extremo, de que tocó fundir, muchos de esos eran de hierro, de cobre, aluminio, se tenía que fundir esos metales para poder paliar un poco esa, esa deuda que los tenía hasta el cuello, y como usted bien dice, Demetrio, pues la indignación alemana era total, y fue esa indignación lo que los llevó a que aceptaran y calara ese mensaje del nacionalsocialismo que más tarde desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Claro, fue el mensaje de cultivo del cual emergió Hitler y llegó a la Segunda Guerra Mundial. Si quieres ya podemos dejar ya creo que todos lo hemos visto, esta cuenta. Yo lo que quería subrayar entonces es que el patrón numérico nos está hablando, nos está diciendo, esta guerra va a seguir el mismo patrón que las anteriores. Fijémonos que incluso los actores son prácticamente todo lo mismo. Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, todos los mismos actores de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, otra vez están aquí presentes. A lo sumo, la diferencia es que Alemania antes estaba contra Francia y el Reino Unido, ahora está de su lado, pero sí está contra Rusia, que pelearon entre sí en la Segunda Guerra Mundial. También está Estados Unidos, que participó en la Segunda Guerra Mundial, desde afuera un poquito, como está haciendo ahora, ¿no? Armando, poniendo su industria al servicio de las partes beligerantes. Es decir, tenemos los mismos actores, pero tenemos el presagio ominoso de que esta guerra va a seguir un patrón de aniquilación total, que no va a terminar con un pacto. Y yo digo, sería muy bueno que los líderes mundiales, especialmente los líderes de Occidente, que están muy cómodos en este momento con esta guerra, porque Occidente no derrama su sangre, ¿no es cierto? La están derramando los ucranianos y los rusos. Entonces, Occidente usa a Ucrania como un peón para debilitar a Rusia. Lo ha dicho, esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el general en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el general Austin. Ha dicho, nuestro objetivo es debilitar a Rusia de una manera que ya no puedan convertirse más en una potencia beligerante, con toda la letra, lo he dicho, con esta misma palabra. Y también lo que en realidad lo que no se dice, pero se busca, es desmembrar a Rusia. Cosa que si le prestasen atención a estos presagios, porque acá las potencias occidentales están haciendo una apuesta, están usando a Ucrania como peón para debilitar, desmembrar a Rusia, y de ese modo lograr que ese obstáculo que representa un poder importante deje de existir, y de este modo ciertas élites van a poder gobernar el mundo entero, sin obstáculos. Creo que es eso lo que se busca.
que no haya obstáculo, que Rusia o China no se opongan, entonces que desde Washington se gobierne el mundo entero. Mira, posibilidades de lograrlo, claro que la tienen. Es decir, ellos, si nos ponemos un poquito en la mentalidad de estos líderes occidentales que hoy día están fogoneando la guerra, lo que están esperando es algo muy probable que sí que puede pasar, que es lo siguiente, que Rusia está siendo derrotada en el plano convencional de la guerra, y esto es así, Diego, tú decías, ¿cómo es posible? Mira, al final de la Guerra Fría, cuando colapsó la Unión Soviética, los rusos se dieron cuenta de que ellos no iban a poder sostener la carrera de armamentos contra Occidente, porque ellos eran una economía colapsada contra unas economías muy prósperas como eran las occidentales. Entonces, Occidente continúa desarrollando armamentos de tipo convencional, que son los que más les sirven para entrar en los pequeños países y dominarlos, y Rusia no les podía seguir el tren. No podía desarrollar armamentos convencionales con la abundancia con que lo hacía Occidente. Entonces, Rusia fue perdiendo la guerra, la carrera armamentística convencional. Entonces, ya cuando asumió Putin hace más de 20 años, él dijo, bueno, ¿qué hago para que no me lleven por delante como se llevaron por delante a Yugoslavia y a otros países, ¿no? ¿Qué hago yo? Bueno, voy a desarrollar mis armamentos nucleares. Eso sí, los voy a desarrollar para mantener el poder de disuasión. Entonces Rusia se dedicó a desarrollar sus armas nucleares, que las tiene muy sofisticadas y terriblemente peligrosas, y dejó un poco de lado el armamento convencional, y la verdad que el ejército ruso, lo estamos viendo, es un ejército más, no es superior al ucraniano, sobre todo con toda la ayuda militar que está recibiendo Ucrania, con todos los mejores armamentos que le mandan de Noruega, de Reino Unido, de Dinamarca, de Alemania, de todos lados le están mandando las mejores armas convencionales. Entonces Rusia no puede hacer frente a esto porque está peleando contra la industria occidental. Ahora, ¿a qué apuesta Occidente? Como para que veamos que estamos nosotros, tú, yo y todos los que nos están oyendo, estamos como de rehenes en una apuesta, no nos damos cuenta de eso. Occidente está apostando a derrocar a Putin, a debilitar a Rusia y en último término a desmembrarla, de ese modo poder quitarse ese obstáculo, ese poder que obstaculiza su dominación global, eliminarlo. Encontraron esta situación donde Putin cometió un error garrafal, por supuesto, esto hay que decirlo, es un error terrible el que cometió y mucha buena parte de la población rusa está de acuerdo en esto, en que él cometió un error de cálculo. Él lo que quería era que Ucrania básicamente se mantenga neutral, que no ingrese a la OTAN, es lo que vinieron pidiendo 2 meses antes de iniciarse la invasión. Lavrov se cansó, el canciller ruso, de ir de acá para allá y decirle, miren, lo único que pedimos es que sean neutral a Ucrania, que no ingrese a la OTAN, un compromiso escrito y nada más pedimos. Y Occidente no se lo quiso dar, porque Occidente comprendió que esta era la situación ideal. Putin cometió el terrible error de ser el agresor, de darle el gusto a estas élites occidentales, de ser él el agresor, con lo cual fue ideal para ellos, porque dijeron, mira, ahora sí, ya somos unos santos nosotros, este es el agresor, él es el malo, ya está, hay que combatir y desmembrarlo y eliminarlo. Claro. Estoy haciendo un paréntesis, mucho más fácil hubiese sido. Putin ahí se equivocó terriblemente. Él no tenía que haber hecho la guerra contra Ucrania, que es un país eslavo. Él tenía que haberle cortado el gas a Alemania. Se los decía Lukashenko. ¿Para qué estás calentando la casa a los alemanes, que son los que te hacen sanciones y demás? Córtales el gas y pídeles que para reanudar el suministro de gas declaren que Ucrania no va a entrar a la OTAN y levanten las sanciones. O sea, así como Occidente lo venía sancionando a Rusia, múltiples sanciones económicas, que Rusia le podía haber impuesto una sanción económica a Occidente en contrapartida, que fuera el corte del gas hasta tanto se levanten las sanciones y Ucrania se ha declarado neutral. Hubiera sido mucho más eficaz, no hubiera corrido una sola gota de sangre, y este fue un error terrible de Putin, a mi ver. Ahora, ya esto ya pasó, ya Putin no puede volver atrás, metió la pata, como decimos, y él ya no puede volver atrás. Estoy convencido que si por él fuera, si desde Occidente alguien le permitiese negociar, estoy seguro que él sí quiere negociar. Pero claro, ya metió la pata.
En este momento, lo que yo temo que va a ocurrir, y en vista de las profecías, de los presagios que venimos estudiando, de este presagio que acabamos de dar y de otros que vamos a hablar, yo lo que temo es que al error garrafal de Putin va a seguir otro error garrafal de Occidente. ¿Y cuál va a ser ese error? Esta apuesta que están haciendo ellos es la siguiente. A ver, Putin no se va, es lo que piensan los líderes occidentales, no se va a animar a usar armas nucleares porque sabe que se destruye Rusia también en una guerra nuclear. Entonces Putin no se va a animar, esta es la idea de Occidente, y nosotros, mientras lo armamos a Ucrania, vamos a lograr que Ucrania, con su contraofensiva, vaya retomando ciudades ocupadas por los rusos y que llegue incluso a retomar Crimea. Cuando ocurra esto, si retoma Crimea, no está tan lejos, mira que están por evacuar Jersón, y Jersón es la puerta de entrada a Crimea. Si Ucrania retoma en Crimea o sus tropas invaden Crimea, se acabó el gobierno de Putin. Porque en Rusia, eso es lo que la gente un poquito tiene que prestarle atención. Putin no tiene todo el tiempo del mundo para seguir pensando si usa armas nucleares o no. No, señor, no tiene tiempo. Porque pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir simplemente, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Jersón hay un montón de tropas rusas que están siendo rodeadas por el ejército ucraniano. Todavía no se cerró el cerco, pero ya está cerca de cerrarse. Por eso empezaron a evacuar la población civil. Si esas tropas, que son cerca de 20.000 soldados, se dejan encerrar por los ucranianos, lo que en términos militares se llama embolsar, ellos embolsan a todas esas tropas, va a haber una masacre, y luego vamos a ver la foto de miles y miles de soldados rusos con las manos sobre la cabeza, de rodillas, mientras los soldados ucranianos les apuntan, rindiéndose. Esa foto, ningún gobernante aguanta ni una semana en el poder después de esa foto. En Argentina, cuando fue la invasión a Malvinas y el ejército inglés tomó 2.000 y pico de prisioneros argentinos, esa foto de los soldados argentinos rindiéndose, de las montañas de fusiles entregadas a los ingleses, le costó el gobierno a Galtieri y no duró ni 2 días después de esa foto. Porque es la derrota. Entonces, otro líder dice, no, a ver, afuera, tú decidiste esta invasión, fracasaste. Putin sabe que si se produce esa foto en Jersón, que esto puede pasar en cualquier momento, dentro de 15 días puede pasar esto. Él no puede seguir en el gobierno y ya está. A eso apuesta Occidente, a una foto así, o bien, si los rusos evacúan con sus soldados también Crimea, no va a estar esa foto, no va a haber una rendición masiva, van a entrar los ucranianos, van a recuperar Jersón, ya van a levantar su bandera en Jersón, que es una ciudad que él acaba de declarar que es parte de Rusia. Acaba de hacer un referéndum y decir, esto es parte de Rusia, lo vamos a defender con armas nucleares. ¿Cómo va a justificar Putin ante su pueblo y ante sus generales? Acá está la foto de los ucranianos levantando su bandera en Jersón, pero tú no has dicho que Jersón es parte de Rusia, que la vas a defender. O sea, Putin no tiene tiempo. Una derrota de esa le cuesta al gobierno. Entonces, Occidente apuesta a eso, que Putin siga vacilando, que no utilice sus armas. Es cierto que Putin es zigzagueante, va para adelante, para atrás, amenaza, después va para atrás. Que Putin vacile y que lo termine sorprendiendo una derrota, porque es un poquito imprevisible a veces, ¿no? Si los ucranianos avanzan, si no avanzan, nadie lo sabe bien. Que lo sorprenda una derrota de estas, que él pierda el poder porque le van a hacer un golpe de Estado, y eso es lo que espera Occidente. Es muy probable que ocurra. Ojo, probabilidades hay, yo no digo que Occidente no tenga probabilidades de haber cumplido su plan. Una vez que Putin es desalojado del poder, porque encima cometió el error de ser él el invasor, es decir, esta guerra fue idea tuya, fracasaste, listo, afuera, lo van a echar. ¿Qué van a hacer? Un gobierno provisorio sin fuerza, que hacen estos gobiernos, llaman a una elección. Occidente apuesta que simplemente Navalny salga de la cárcel, un opositor a Putin, se hacen elecciones, Navalny puede ganar las elecciones, él o cualquier otro títere o cualquier otra persona que pacte con Occidente, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Navalny si gana las elecciones de Rusia? Él va a desmembrar a Rusia. Chechenia va a ser un país independiente, otras partes de Rusia
van a pasar a ser independientes y se va a ir desmembrando Rusia, ¿no es cierto? El arsenal nuclear se lo van a pasar a la OTAN, se lo van a dar a Zelensky, van a poner unas bases de la OTAN cuidando el arsenal, no le van a dejar a Zelensky que él apriete ningún botón, va a haber bases norteamericanas donde ellos van a ser los que tengan ese material nuclear ruso, los mejores misiles, todo, van a pasar a ser controlados por personal militar norteamericano. Ese es el plan de Occidente. Que Putin sea derrotado en el punto de vista convencional, y no hace falta una derrota, que entren a Moscú, no, 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 no. Eso es lo que yo le quiero explicar a la gente, no hace falta, ni va a ocurrir eso. No, no, no. Que pierda una ciudad en Ucrania y que aparezca una foto, de esa foto grande, que uno ve 10.000, 15.000 soldados rusos ocupando toda una calle, una multitud, no 3 rusos. Hemos visto ya algunos rusos rindiéndose, hemos visto ucranianos rindiéndose. Tú ves 10.000 o 20.000 soldados rusos rindiéndose, es la derrota de Rusia, y eso Putin no lo va a poder soportar, va a ser desalojado del poder. Ese es el plan de Occidente. Ahora, mi querido Diego y mi querido Soyer, yo le presto atención a los presagios. Esta apuesta que está haciendo Occidente es muy arriesgada. Puede que le salga bien, yo ya reconocí que hay probabilidad de que esto ocurra, pero puede que les salga mal. Esta apuesta que están haciendo ellos para dominar a Rusia, que no les está haciendo ningún daño a Occidente, lo único que pedía era la neutralidad de Ucrania. Esta apuesta que es por pura ambición de dominar el mundo sin obstáculos, sin ningún poder que se les oponga, esa es la razón. Esta apuesta que hace Occidente les puede salir bien, pero también les puede salir mal. Y lo que nos están diciendo los presagios es que les va a salir mal, que no van a tener el gusto de que Putin sea derrocado con un golpe blando tras una derrota en un pequeño lugar como Kherson. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Putin es bastante previsor, una persona bastante de anticiparse a los acontecimientos. Él sabe perfectamente todo esto que yo les estoy contando. Él sabe que una derrota, una rendición masiva en Kherson no la aguanta. Puede que aguante todavía una retirada de su ejército sin dejar muchos prisioneros. Puede que aguante eso todavía, aunque ya viene de varias humillaciones. Viene de que le hundan el buque insignia de la flota del Mar Negro, viene de que le rompan, por lo menos parcialmente, el puente que unía Crimea con la Rusia continental, viene de ser derrotado en Kiev. Es decir, ya la imagen de Putin, de su capital político, se ha ido desgastando, le está yendo mal en esta guerra. Ahora, todavía decir, bueno, Kherson es parte de Rusia y vemos que le levanta la bandera ucraniana, yo no sé si ya lo aguanta, puede que lo aguante, pero en tal caso, en el próximo paso, cuando ese ejército tome Crimea, porque desde Kherson se controla hasta el paso del agua dulce a Crimea, cuando le tome Crimea, eso sí, ya no lo aguanta, no dura pero ni 2 segundos. Bueno, repito, esto es lo que quiere Occidente, a esto apuesta Occidente, pero en esta apuesta han puesto en riesgo la vida de media humanidad, o no sé de qué cantidad de gente. Es una apuesta loquísima, como cuando uno va al casino y ve un apostador que pone una pila así de fichas sobre un número, y decir, bueno, ¿qué pasa si pierde? ¿Qué pasa si Putin, previendo esto, porque él va a ver cuando su ejército se está por caer, le están por tomar Crimea, por ejemplo, ahí puede usar sus armas nucleares. Y lo va a hacer, él mismo lo está diciendo, y sus funcionarios todos le dicen, miren, yo no voy a dejar que me derroten así, voy a usar mis armas nucleares. Además sabe lo que le espera a Putin si él se deja desalojar con un golpe de Estado. Le espera el banquillo en el Tribunal de la Haya, lo mismo que le hicieron a Milosevic, y terminar muriendo ahorcado en una celda, una humillación terrible para Rusia. Él no va a dejar que pase esto, él va a usar sus armas nucleares. Esto también es muy probable que ocurra, y Occidente desdeña esta posibilidad y nos pone en riesgo a todos. A todos. Bueno, mira, cuando esto ocurra, ya las partes beligerantes lo han dicho. Los funcionarios rusos todos lo han dicho, Medvedev, hasta el Peskov, Lavrov, Putin, todos lo han dicho. Miren que vamos a usar armas nucleares para defender Crimea y en los otros lugares. ¿Qué respondieron los líderes de Occidente?
claro, ellos no están diciendo, bueno, le vamos a hacer la guerra nuclear a ustedes. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dijo, por ejemplo, Joseph Borrell, el jefe de la diplomacia europea? Repitió lo que ya dijeron sus amos del Pentágono, que fueron los primeros en hablar. No, lo que nosotros vamos a hacer, si tú usas armas nucleares contra Ucrania, es destruir al ejército ruso con armas convencionales. Es decir, la OTAN ya va a entrar a participar directamente en la guerra, con todos sus mejores armamentos convencionales, sus cazabombarderos, sus misiles, sus portaaviones. Al ejército ruso en una guerra convencional lo van a diezmar por completo. Es decir, si Putin no se anima, sí se va a animar a tirarle bombas a Ucrania, pero si Putin no se anima a responder con armamento nuclear, lo que van a hacer, porque además tiene que mostrar que la OTAN puede hacer algo, no se pueden quedar cruzados de brazos, todos van a decir, bueno, ¿para qué sirve la OTAN entonces? ¿No? Entonces ellos tienen que mostrar que pueden hacer algo, para no ir derecho a una guerra nuclear y decir, bueno, te vamos a barrer el ejército ruso en Ucrania con armamento convencional. Esto es el escenario que viene. Derrota convencional en algún punto de Putin, en Jersón o en Crimea, porque es cierto que el ejército ucraniano incluso está siendo entrenados en Reino Unido, en España mismo hay 10.000 ucranianos entrenándose para hacer operaciones de asalto y demás. Pues lo que se viene sí es una derrota convencional en alguna parte del Donbass o en Crimea, el riesgo de perder el poder para Putin, por lo que expliqué antes, la respuesta nuclear entonces, que ya la han dicho todos los funcionarios rusos sin excepción, que la van a usar contra Ucrania, y a continuación la respuesta de la OTAN, que tampoco se puede quedar de brazos cruzados, en este caso, ellos han hablado tanto a favor de Ucrania, la han armado y ver cómo los rusos la destruyen con armas nucleares, la OTAN tiene que hacer algo, tiene que mostrar que es una... Si no, se le van a ir todos los miembros, así para qué estamos en esta alianza. Ellos van a hacer un ataque convencional contra el ejército ruso en Ucrania. Y aquí, estimado Diego, acá viene lo que motivó nuestra charla, y por eso te he llamado el otro día. Porque yo ahí me di cuenta de que cuando la OTAN ataque a Rusia con sus armas convencionales, un ataque que ya está a la vuelta de la esquina, ahí me di cuenta de que las mayores bases aeronavales de la OTAN y los comandos de las fuerzas aéreas y marítimas y de submarinos de la OTAN, todas están en Italia. Todas están en Italia. Entonces yo ahí me puse los pelos de punta y dije, pero tenemos una profecía de hace muchos siglos que dice que Italia y Roma va a ser destruida. Digo, acá tenemos ya, está amenazada directamente Italia. Y acá sí quiero pasar a leerte no, simplemente a decir a ti, pues es algo que me enteré yo hace poco, no lo sabía, creo que hasta muchos italianos ni lo deben saber. En primer lugar, que hay una base muy importante de la US Navy, es el gran aeropuerto de la Fuerza Aérea Norteamericana, en Sicilia, la base llamada de Sigonella. Ahí tiene su base la Fuerza Aérea Norteamericana. Luego tenemos en Aviano, que es en el norte de Italia, es la mayor base aérea estadounidense en todo el Mediterráneo. ¿Por qué se hicieron en Italia estas bases? Hace muchos años. Porque estaban más cerca de la Unión Soviética, porque el enemigo siempre fue el mismo, fue Rusia. Entonces no sirve una base en España, está muy lejos, los aviones pueden quedarse sin... a ver si me quedé... ¿Me estás escuchando, Diego? Sí, perfecto. Te estoy escuchando perfecto. Sí, porque yo había desaparecido mi imagen. Bueno, Italia está mucho más cerca, más próxima a la Unión Soviética. Entonces, desde Italia van a partir los aviones, desde la base de Aviano, desde el puerto de Nápoles van a partir los portaaviones, los destructores, los barcos de guerra. En Nápoles se encuentra el Comando de la Fuerza de Seguridad Marina y una base de submarinos de los Estados Unidos. Es el Comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para el Mediterráneo.
Luego tenemos la base de Gedi Torre, en Aviano, que está ahí al norte de Italia, en ese mapa que estamos viendo, ahí cerca de donde sería Venecia, vemos un avioncito. Sí. No solo es el mayor aeropuerto militar, de ahí van a partir los ataques contra Rusia, contra el ejército ruso en Ucrania, en principio. De ahí van a partir, de Aviano. Del puerto de Nápoles van a partir los barcos de guerra norteamericanos que van a bombardear al ejército ruso. O sea, todo va a ser dirigido desde Italia y todos los aviones y los barcos van a partir de ahí. También los submarinos, acá hay algo interesante, hay una base que está en Mondragone, que es al norte de Nápoles, a solo 140 kilómetros de Roma. Leemos que Mondragone es el centro de comando antiatómico subterráneo de Estados Unidos y la OTAN, a donde se trasladarían los comandos de Estados Unidos y la OTAN en caso de guerra. Es decir, que van a ir a Mondragone, al norte de Italia. Eso lo vamos a ver en el... Si quiere pasar el último mapita para que veamos dónde es Mondragone. No es lejos de Roma, 320, 150 kilómetros. Ahí lo tenemos, es el punto rojo que está señalado. Vemos que al norte está Roma. No hay ni 150 kilómetros de Roma a Mondragone. Bueno, ahí es el centro de comando antiatómico y ahí todos los mandos, en caso de una guerra nuclear, se van a trasladar ahí. Está muy cerquita de Roma. Entonces vemos, después al sur está Nápoles, de donde salen todos los barcos. Lo que vemos es que Italia es la base, es la plataforma de donde van a partir las agresiones al ejército ruso en Ucrania, y por supuesto, la respuesta rusa solo puede ser una respuesta nuclear por lo que dijimos antes. Ellos no tienen un ejército convencional capaz de hacer frente a la OTAN. Es muy inferior, y más después de la paliza que están recibiendo. En este momento no le queda ni la mitad de la fuerza de blindados, se han perdido muchos barcos, aviones, muchísimo. Las fuerzas de élite rusa, muchas se han perdido. El ejército ruso está muy debilitado, y aunque no lo estuviera, igual no podría hacer frente a la OTAN. Entonces lo que le queda a Rusia es su fuerza nuclear. Es posible que si ocurren todas estas cosas, que son más que probables, yo le diría que lean incluso los tweets de Elon Musk, muy recientes, donde él en resumidas cuentas está diciendo lo mismo. Estamos arriesgándonos a una guerra nuclear. ¿Para qué? Para que Crimea no sea rusa. A ver, los crimeos históricamente siempre fueron rusos. Crimea fue regalada por un líder ucraniano que hubo en la Unión Soviética, que bueno, vamos a dársela a Ucrania. En ese momento era todo lo mismo, bueno, pero eso no tiene ni 30, 40 años, ese regalo, 50. Durante siglos Ucrania, Crimea fue rusa, la gente sigue hablando ruso. Hubo un referéndum donde la gente votó con una abrumadora mayoría a unirse a Rusia, ¿no? Lo que estamos viendo entonces es que Italia, muchos italianos quizá no lo sepan, ustedes saben que en la base de Aviano, de donde van a partir todos los aviones a bombardear al ejército ruso, hay 70 ojivas nucleares. 70 bombas nucleares. Están en Aviano y en la otra base de Gedi Torre. Que son arsenal de la OTAN, ¿no? Sí, mira, esto sabes por qué es así, porque estas bombas son viejas, son bombas que tienen 30 años, son bombas como la que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, o sea, más poderosas, tienen 10 o 20 veces más potencia que esa, pero son bombas de gravedad, donde se cargan en un avión mucho más moderno que esos viejos bombarderos que tiraron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se carga en un cazabombardero que tiene muchos aparatos electrónicos para engañar a los radares, o sea, bastante invisible a los radares. Esos cazabombarderos pueden llegar sin que lo detecten y tirarte una bombita nuclear donde ellos quieran. Hoy día es un poco primitivo ese método comparado con los misiles hipersónicos, que también los tienen todos, los misiles tirados de submarino. Ya hay muchas maneras de destruir a la gente, ¿no? Lamentablemente. Esta es la más vieja porque no se renovaron esas bombas. Pero bueno, ¿por qué están en Aviano? Porque de ahí salen los aviones. Entonces están ahí porque cualquiera de esos aviones le pueden cargar a uno de esos cazabombarderos con las bombas atómicas que están ahí. Y así como esos aviones salen como para hacer de cuenta que van a bombardear a un ejército ruso, pueden tirar una bomba nuclear donde quieran.
Esto es lo que yo no sabía hasta hace poco, de que en Italia hay 70 ojivas nucleares, por supuesto controladas por personal estadounidense, no son italianas, esas ojivas son norteamericanas, y quienes las controlan y manejan todo eso son los norteamericanos. Es decir, los italianos, ya digo, hay gente que ni está enterada, ¿no? Gente que dice, pero ¿cómo en mi país? ¿Por qué los rusos no bombardean? Porque son más... Y porque tu país es la base y donde van a estar todos los centros de comando, y de esa base pueden tirarte hasta bombas nucleares sobre. Así que bueno, esa es la situación hoy. Yo te diría que hay algunos otros presagios que estuve mirando. Hay uno que le llamé el presagio de las banderas, porque es bastante curioso que las tres potencias nucleares de Occidente, que son Estados Unidos, Francia y Reino Unido, las tres tienen los mismos tres colores en su bandera, que son el rojo, el blanco y el azul, las tres con los mismos colores, y es el mismo color que tiene Rusia en su bandera. Entonces vemos que las potencias nucleares enfrentadas en esta guerra, todas tienen los mismos tres colores. Y esto viene a cuento de un presagio que hemos mencionado ya un par de veces aquí en tu programa, de aquel presagio cuando el Papa Francisco hizo una misa por la paz en Ucrania, cuando recién empezaba el conflicto, allá por el 2014. Francisco trajo a 2 niños ucranianos para rezar por la paz y que no se llegase a una guerra. Los niños soltaron 2 palomas blancas de la paz al final de la misa, y vino un cuervo y una gaviota y picotearon y mataron a las palomas de la paz. Presagio muy funesto. Como los presagios siempre son muy ricos, pasados los años me di cuenta de una cosa, de que los colores de ese cuadro que forman el Papa con los 2 niños cuando van a soltar las palomas, forman como un cuadro, están incluso enmarcados por el balcón del Palacio Apostólico. Entonces están como enmarcadas esas 3 figuras. Y no sé por qué casualidad, los niños visten, la niña viste toda de rojo, el niño viste todo de azul, y el El Papa Papa de viste blanco. todo de blanco. Entonces los 3 colores de la bandera rusa y de las potencias enfrentadas a ella, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, esos 3 colores, el rojo, el blanco y el azul, eran los colores de ese cuadro que ofreció el Papa con los 2 niños cuando soltaron las palomas de la paz, rezando por la paz en Ucrania, ¿no? Esos 3 colores es como que resumen las banderas de estos países, y lo que ocurrió, el cuervo, el ataque del cuervo y de la gaviota a las palomas, está mostrando de que esas naciones allí enfrentadas, cuyas banderas estaban simbolizadas en ese cuadro, no iban a llegar a un acuerdo, y que se iban a matar como el cuervo y la gaviota mataron a las palomas de la paz. La paz no va a ser posible, y viene la guerra. Increíble. Demetrio, bueno, invito a las personas que nos sigan en nuestro canal Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, sigan esta transmisión. Estamos llegando al final, Demetrio. Tengo 2 minutos. No sé con qué quiera terminar. He guardado un prudente silencio porque su explicación ha sido magistral y me parece que se han dado todos los elementos para que las personas entendamos de qué, ante qué estamos enfrentados y la situación en la que estamos viviendo y las señales que están apareciendo en torno a esta situación. ¿Con qué podemos terminar, Demetrio? Bueno, mira, yo creo que nunca escribí un libro con tantas ganas de equivocarme como este libro que escribí sobre el final de Roma y el fin del papado. Es un libro donde, bueno, uno puede tener el orgullo intelectual de estar señalando una profecía y diciendo, mira, esta sí se va a cumplir. Pero la verdad, me hubiese gustado equivocarme. Todavía no ha ocurrido esto. Ojalá que no ocurra, que pase como dicen los griegos, Theos navalito geritu, que significa que Dios ponga su mano, que Dios imponga su mano ahí en el medio, y que no ocurra todo esto que venimos diciendo. Ojalá. Yo el mensaje que puedo decirles es, los efectos de una guerra nuclear, bueno, varían, depende de la intensidad, la cantidad de bombas nucleares que se tiren.
Si son 2 bombas no pasa nada, es solo efecto en el lugar donde se tiran, como ocurrió en Japón, no hay efecto global, pero se tiran cientos o miles de bombas nucleares, esto cambia el clima de la Tierra, viene un invierno nuclear, se mueren los cultivos, y los efectos más importantes que van a producir, por lo menos, sobre todo para la gente de Latinoamérica, que básicamente escucha este programa, no creo que tengamos nosotros mayor problema con la radiación porque estamos lejos, pero sí va a haber un efecto nocivo sobre los cultivos, sobre todo los cereales que son la base de nuestra alimentación. Los cereales, si no hay luz del sol, se mueren. Entonces toda nuestra alimentación está basada en el pan, en la masa para pizza, bueno, todas esas cosas, no vamos a tener acceso a ellas durante mucho tiempo. Entonces, bueno, básicamente, gente, yo estoy empezando, y se lo comenté a Diego también, estoy empezando a hacer una pequeña reserva de alimentos, eso no daña a nadie, alimentos no perecederos como el aceite, las conservas, el azúcar, los edulcorantes, el café, todas esas cosas que dura bastante tiempo. Yo empecé a comprar, no digo que tenga una gran reserva, pero creo que conviene tener una reserva, no daña a nadie, porque es un momento de abundancia donde todos podemos comprar, es una pequeña inversión que no daña el bolsillo de nadie, los aceites duran 10 años, si no ocurriese nada, que ojalá que no ocurra, nada, uno va usando eso, no va a perder mucha plata. Y bueno, rezar, si es que se puede, creo que ahí terminé con mi libro con esto, ¿no? Francisco tiene la idea de que rezar puede ser importante, lo que acabo de decir, que Dios ponga su mano, que alguna entidad espiritual benigna impida esto, porque parece que estamos yendo de cabeza hacia el cumplimiento de esta profecía. Claro. Demetrio Charalombus, dependiendo de cómo sigan ocurriendo los acontecimientos u otros presagios que usted encuentre en su investigación, que es de todos los días, que es en la vida cotidiana suya, está enfocada hacia este tema, lo seguiremos invitando y podemos hacer otros programas, si usted desea, aquí en Pandemia Misterio, Demetrio. Y le agradezco mucho, infinitamente, que haya estado con nosotros en este episodio, una vez más, hablando sobre este tema que nos deja muy pensativos, pero que eso nos anime a seguir investigando, que nos anime a seguir indagando y que todo lo que hemos mostrado aquí pues sea un pretexto para que las personas busquen más información, porque también esa es la idea, no solo que crean a rajatabla todo lo que se dice aquí, no, sino que ustedes mismos tengan investigaciones propias y de esta manera pues se abra un poco la conciencia de miles de personas. Demetrio, un abrazo, mi hermano. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Diego. Cierto que a veces los presagios no se cumplen, ojalá que en este caso no se cumplan, y que tengamos todavía buenos tiempos para seguir encontrándonos y hablar de tantas cosas misteriosas. Un gusto y un abrazo para todos. Un abrazo, Demetrio.